Aprendo en casa. Continuando con las situaciones significativas, pasamos a la sesión número 2 que corresponde al día jueves. Y acá estamos hablando del diseño del plano de una vivienda. Amelia es estudiante del primero de secundaria y quiere dibujar el plano de la planta de su vivienda utilizando escalas. Con ayuda de su padre, obtiene las dimensiones de las habitaciones de la casa y logra hacer un bosquejo con la distribución de los espacios y habitaciones. A partir de la situación, responde a las siguientes preguntas. Si Amelia quiere elaborar este plano en toda la extensión de una hoja bond A4 o una hoja A4, ¿qué escala será la más conveniente utilizar? ¿Cuáles serán las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? ¿Y cómo se verá el plano en la hoja A4? Dibujaré el plano de la casa en una hoja A4 con las medidas establecidas en el cuadro de la pregunta 2. Valor en el dibujo. Tenemos el plano que ha establecido Amelia. Tenemos el plano de su casa, cuyo frontis mide 10 metros y cuyo, se puede decir, fondo o largo, si queréis llamarlo, mide 12 metros. Y las divisiones internas del dormitorio, 1, 2, cocina, baño, sala, comedor, obviamente está distribuido, ¿no? En metros, todo está en metros. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El objetivo de la situación significativa de esta sesión es esa, se puede decir, ese plano, trasladarlo a una hoja bond A4, ese es tu objetivo, lo vas a realizar tú, pero la diferencia es que cuando tú lo pases, esas dimensiones lo vas a tener que estructurar de tal manera que esas medidas a escala normal tienen que estar en centímetros, ¿no? Bueno, en todo caso, a la escala que nos convenga. Bueno, si es una hoja A4, bueno, puedes hacerlo en centímetros o en milímetros, ¿no? En este caso, para ser más cómodo, creo que nos convendría trabajar en centímetros. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajarlo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya. Dice, ¿qué escala será más conveniente utilizar? Bueno, tenemos en este caso la medida de la hoja bond A4, 21 centímetros de ancho por 29,7 centímetros de largo. Y también tenemos las dimensiones de la casa, ¿no? En el plano. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tratar de generar la escala. Dice, ¿qué escala será más conveniente utilizar? Para eso, mi recomendación es que las dos medidas, o en todo caso las dos figuras, estén establecidas en la misma medida. Entonces, me va a convenir, bueno, en este caso, como los metros son unidades mayores que los centímetros, me va a convenir que las medidas del plano de la casa, que están en metros, pasarlas a centímetros. Pero en este caso tengo que escoger uno de los lados. Bueno, yo lo que voy a hacer es escoger el lado, bueno, el lado frontal, que en este caso viene a ser los 10 metros de la casa, y lo voy a convertir a centímetros. Y para convertirlo a centímetros, tú sabes que se tiene que aplicar un factor de conversión, o en todo caso multiplicarlo por una expresión equivalente que es en fracciones. Entonces, si yo quiero convertir, voy a escoger el frontis, como te dije, estos 10 metros. Si lo quiero pasar a centímetros, lo voy a multiplicar por 100 centímetros sobre un metro. Y acá voy a utilizar la herramienta para empezar a simplificar, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar metro con metro, está bien, y voy a tener 10 veces 100 centímetros. Y 10 veces 100 centímetros se va a convertir en 1000 centímetros. Ahora, eso significa que el frontis del plano de la casa a tamaño real mide 1000 centímetros. ¿Y cuánto mide el frontis de la hoja A4? Mide 21 centímetros. Pero no voy a trabajarlo con 21 centímetros. ¿Y sabes por qué? Por la siguiente razón. Si yo voy a generar la escala, tú sabes, tú te recordarás que hay una expresión, fórmula, propiedad, regla, como quieras llamarlo, para hallar la escala. Y para poder hallar la escala voy a tener que dividir el valor en el dibujo sobre el valor de la realidad. El valor del dibujo lo tenemos. Viene a ser 21 centímetros porque lo voy a plasmar en la hoja bond A4. Y el tamaño de la realidad o el tamaño real viene a ser 100 centímetros. Recuerda que vamos a trabajar con eso. Entonces, si yo voy a dividir 21 por 100, o perdón, por 1000, el resultado no va a ser tan fácil, o perdón, retiro la palabra fácil, no va a ser tan práctico simplificarlo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Mi recomendación es la siguiente, que tú agarres esos 21 centímetros, los reduzcas un poco más, o sea, no vas a agarrar los 21 centímetros de la parte frontal de la hoja, no, no la cabecita, sino vas a reducirlo. Entonces, yo te sugiero que lo reduzcas a 20 centímetros, pues, ¿no? ¿Y por qué 20 centímetros, profesor Jan? Fácil, porque tienes que buscar una expresión de tal manera que se pueda conjugar con ese 10.000. Y como 20 viene a ser, perdón, con ese 1000, como ese 20 viene a ser un múltiplo de 10, se va a poder trabajar de mejor manera. Entonces, trabajémoslo, pues.
como te dije, no voy a trabajar con 21, vamos a trabajar con 20 centímetros. Entonces, la medida del dibujo va a ser 20 centímetros y la medida de la realidad va a ser 100 centímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es simplificar las ecuaciones. Simplificas centímetros con centímetros, simplificas un factor 10, 0 con 0, y recuerda que 2 y 100 tienen mitad. Mitad de 2 te queda 1 y mitad de 100 te va a quedar 50. Eso quiere decir que la escala que yo voy a utilizar debe ser una escala de 1 a 50 o de 1 sobre 50, de esta manera. Significa que la medida del dibujo va a ser como 1 y la medida real va a ser como 50. O sea, la medida real es 50 veces la medida que va a tener el dibujo. Y listo, ya está. Entonces, para contestar la pregunta a esta situación significativa, la escala más conveniente será 1 a 50. Ahora, eso es parte de la primera pregunta. Si nosotros queremos continuar con estos ejercicios, necesariamente tenemos que contestar la otra parte, que es la parte 2, porque de allí ya vamos a poder finalizar la situación significativa. Entonces, sigamos trabajando y vamos a la otra diapositiva. Para la pregunta 2, tenemos la siguiente situación. ¿Cuáles serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? Muy bien, vamos a plantear el plano en medidas reales o originales. Recuerden que de la pregunta anterior sabemos que la escala es de 1 a 50. Entonces lo que nosotros queremos hacer es reducir este plano, ¿de acuerdo? Para poder plasmarlo en la hoja A4. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, para poder hacer eso, yo te voy a sugerir una estrategia que es algo muy sencillo de realizar. Vamos a manejar, igual que en las situaciones significativas anteriores, de clases anteriores para ser más preciso, podríamos establecerlo como una regla de 3. También es válido. Igualito que tienes el solucionario también que plantea el ministerio, igualito lo podemos hacer. O sea, no hay ningún problema. Recuerda que las estrategias que ustedes elaboren o generen me van a dar el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a plantear la medida del dibujo y vamos a plantear la medida que se establece en la realidad. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cómo vas a colocar estos datos? De manera simple y sencilla. El dibujo debe medir como 1 y la realidad debe medir como 50. Esa es la escala que hemos establecido de la pregunta número 1, ¿no? La realidad es 50 veces el tamaño de lo que vamos a plantear en el plano de la hoja 4. Ahora, pero para hacer esto hay un detalle muy importante. Necesito que todos los datos que están en el plano real, o sea, las dimensiones 4 metros, 5 metros que está ahí, estás viendo, lo pasemos a centímetros. ¿Y por qué necesito que lo pasemos a centímetros? Es muy simple, porque cuando vamos a pasar a la hoja A4, esta información también debería estar en centímetros. Por esa razón, si tú te percatas, en el dormitorio uno de los lados mide 4 metros, pero este 4 metros es sinónimo o equivalente de 400 centímetros. Y eso ustedes lo saben, ya que para pasar de metros a centímetros tendría que multiplicarlo por 100. ¿Sí? Ya sabes esa figura. De igual manera, por ejemplo, si yo tengo acá la medida de uno de los lados de la cocina, que mide 3 metros, yo podría decir que esta medida en metros se convierte en centímetros a 300 centímetros. Conclusión, si tú lo pasas todo a centímetros, solamente tendrías que multiplicarlo por 100. Hasta ahí no tendrías ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Para colocar acá en el dibujo y la realidad, primero vamos a colocar las medidas generadas en la escala. Más que medidas, las unidades, ¿cierto? Entonces, este 1 debe ir debajo del dibujo y este 50 tiene que ir la realidad. ¿Y por qué? Porque están en esa proporción, pues, ¿no? Lo del dibujo es como 1 y lo que está planificado o grabado ahí es como 50. 50 veces la medida del plano real es una unidad que está establecida en el plano de la hoja A4 que vamos a trabajar. Ya, pero lo que yo quiero saber es cuánto va a medir en centímetros en el dibujo de la hoja 4 este lado del dormitorio, porque estamos en el dormitorio. Esto, no lo sé, yo quiero saber cuánto va a ser, entonces le vamos a colocar X. ¿Está bien? Pero lo que sí sabemos realmente es en el plano real cuánto mide este lado del dormitorio. Mide 400 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acompaña. Haremos lo siguiente. Se sobreentiende que como estamos trabajando una regla de 3 simple y es directa, porque a mayor sea el dibujo que tengas en el plano real, mayor va a ser digamos, la medida que vas a establecer en el plano de la hoja 4.
Entonces se debe cumplir que la división de los elementos de las medidas del dibujo 1 sobre x debe ser igual a la medida de las unidades de la realidad. Que es lo mismo que está en el solucionado del ministerio. Es lo mismo, ¿está bien? ¿Qué voy a hacer? El 400 pasas a multiplicar con el 1, ¿está bien? Y el 50 pasa a dividir. Y el x pasa a ocupar la posición del 50. Y te va a quedar que 1 por 400 centímetros sobre 50 tiene que ser la medida de x. ¿Y cuánto te va a salir? Te debe salir este resultado. 8 centímetros. Profesor Yang, ¿y eso qué significa? Fácil, que esta medida, lo voy a trabajar de color negro para que se pueda ver mejor, esta medida del dormitorio que tú vas a colocar, pero ahora en tu hoja A4, debe medir 8 centímetros. Eso significa. ¿Está bien? Esa es la idea, estimados estudiantes guadalupanos. Ahora, si yo quiero trabajar otra medida, por ejemplo, vamos ahora con la de la cocina o el baño, uno de los lados que mide 3 metros. ¿Está bien? Vamos a hacer la misma jugada. Colocamos dibujo y colocamos realidad. Y el concepto del escala es el mismo. Dibujo es como 1 y la realidad viene a ser como 50. Ahora, si yo quiero saber cuánto mide este lado en el dibujo que voy a planificar en la hoja A4, no lo sé, le voy a llamar X. Pero en realidad eso mide, si te percatas, 3 metros, pero equivalente sería 300 centímetros. Recuerda que lo voy a trabajar todo en centímetros. Y vas a aplicar lo mismo que vimos en la situación anterior respecto a la medida de uno de los lados del dormitorio, ¿cierto? Se debe cumplir que la división de las unidades del dibujo 1 sobre X debe ser equivalente a la división de las unidades de la medida en la realidad, que viene a ser 50 sobre 300 centímetros. ¿Qué vas a hacer? Transpones el 300 centímetros a multiplicar con el 1, ¿de acuerdo? El 50 baja a dividir y el X debería pasar a multiplicar a la derecha, quedándote 1 por 300 centímetros sobre 50, que es igual a X. La operación anterior lo hice muy rápido. Si deseas lo podemos operar acá para que veas cómo sale. Un 0 de arriba se simplifica con un 0 de abajo, que significa factor 10, y te va a quedar 30 dividido por 5. 30 sobre 5 si tienen algo que se puede simplificar, que viene a ser quinta. Quinta de 30 viene a ser 6 y la quinta de 5 viene a ser 1. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto me debe quedar arriba una vez 6 centímetros, que dividido por 1 te va a quedar simplemente 6 centímetros. Y esa debe ser la respuesta para la dimensión de la cocina o el baño que voy a tener en mi plano que voy a dibujar en la hoja 4. ¿Está bien? Listo. Ahora, borramos todo lo que hemos escrito. Ah, no. Eso no. Eso lo voy a mantener todavía. Lo que sí voy a hacer es lo siguiente. A ver, se sobreentiende que si X vale 6 centímetros, significa, a ver, bueno, no vayas a confundirte que este X de acá abajo es muy distinto al X de arriba, ¿está bien? A ver, significa que cuando yo voy a dibujar mi plano, mi hojita A4, ¿está bien? La medida de uno de los lados de la cocina del baño, que viene a ser 3 metros, entonces en mi plano tiene que medir 6 centímetros. Entonces, se están diciendo esto, que este lado, porque obviamente este lado es equivalente o congruente a este lado, ¿cierto? Entonces, este lado tiene que medir 6 centímetros. Miren, y ya está. Hasta ahí, si se dan cuenta, prácticamente ya estoy llenando los espacios, ¿no? Y obviamente todo lo que veas con 3 metros, en el plano de la hoja 4 vas a colocarlo con 6 centímetros. 6 centímetros, 6 centímetros. Lo mismo va a pasar con lo que mide 4 metros. Esto que mide 4 metros, 4 metros, 4 metros, 4 metros, lo vas a reemplazar en tu plano por 8 centímetros. Entonces, para no estar haciendo tantas operaciones, simplemente te invito a hacer lo siguiente. Hay una tabla que se ha preparado, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder completar los elementos que tenemos allí. O sea, lo que tenemos realmente lo que mide en el plano que ha trabajado Amelia, lo vamos a trabajar, ¿dónde? En el dibujo, en la hoja 4. Entonces, lo primero que tú sabes es que la base o en todo caso el frontis de la casa que mide 10 metros, su equivalente ya lo sabemos porque lo hemos trabajado hace un momento. ¿De acuerdas? En el problema anterior, en la pregunta 1, eso era equivalente ¿a cuánto? ¿Te acuerdas o no? Es equivalente a los 20 centímetros. Acuérdate de eso. Entonces, voy a colocar que si la casa tiene de ancho 100 centímetros, ¿está bien? Eso en la hoja jabón que yo voy a trabajar debe medir 20 centímetros. Y eso lo vimos hace rato. Ahora, esto que hemos encontrado, recuerda, todo lo que mide 4 metros o en todo caso 400 centímetros, por ejemplo, del dormitorio, cuando trabajemos en la hoja jabón A4, eso debe medir 8 centímetros. Fíjate, acá está, 8 centímetros. Y eso lo vamos a colocar por este ladito. Mira,
8 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, la cocina y el baño también hay una medida que tiene 400 centímetros uno de los lados. Entonces también le puedo colocar 8 centímetros. Acuérdate, porque son equivalentes. ¿Está bien? Uno de los lados de la cocina o del baño mide 3 metros. 3 metros son 300 centímetros. Acá lo tenemos, mira, 300 centímetros. Pero ese 300 centímetros, cuando yo lo dibuje, obviamente, en la hoja Bon A4, la dimensión que debe tener, necesariamente, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 6 centímetros. Y lo escribimos. ¿Está bien? Listo, mira, hasta ahí todo está yendo bien en popa. Ahora, algo más que puedes completar es, como acá la casa tiene de ancho 100 centímetros, y la sala y el comedor también tiene 100 centímetros de ancho, mira, no necesitas aplicar otra vez regla de 3. Simplemente si su equivalente en el dibujo mide 20 centímetros, entonces acá también tiene que medir 20 centímetros, necesariamente. Ahora, razonemos un poquito. Si se percatan, el ancho de la sala, comedor, mide 1000 centímetros. Su largo mide la mitad, 500 centímetros. Eso también se debe cumplir cuando tú lo grafiques en la hoja Bon A4 a escala. ¿Eso qué significa? Que si en la hoja Bon A4 el ancho de ese comedor mide 20 centímetros, por lo tanto su largo debe medir la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 20 centímetros? Así es, estudiante, es 10 centímetros. Y lo vas a colocar ahí. Fíjate, hasta ahí no hay ningún problema, casi prácticamente todo está hecho. Pero si se percatan, lo que en la realidad mide 500 centímetros, en el plano que voy a dibujar o que vas a dibujar tú, debe medir 10 centímetros. Pero acá arribita también tenemos que en el dormitorio uno de los lados mide 500 centímetros. Eso quiere decir que cuando lo grafiques en el plano de la hoja Bon A4, debe medir igual que está abajo, 10 centímetros. Y ya está. Ahora, fíjate en este detalle. Todo lo que tú veas en el plano real, en la realidad, que mide 500 centímetros o 5 metros, como sucede con este lado de la sala comedor, si te percatas, lo puedes convertir, ¿de acuerdo?, a lo que has trabajado en la hoja Bon A4. ¿Eso qué quiere decir? Que este lado, cuando yo lo dibuje en la hoja Bon A4, necesariamente su equivalente tiene que ser 10 centímetros. Lo acabamos de encontrar. 10 centímetros. 10 centímetros. Listo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque acabas de encontrar la medida de todo el largo de esta casa de Amelia. Fíjate, obviamente en el plano. Tienes 8 centímetros, tienes 6 centímetros, tienes 10 centímetros. La suma de esos tres segmentos me tiene que dar el largo total de la casa de Amelia en el plano. ¿Y cuánto sería 8 más 6 más 10? Exacto, debe ser 24 centímetros. Y lo vamos a colocar acá, que esa medida, en la realidad que es 12 metros o 1200 centímetros, debe equivaler en el plano de la hoja Bon A4 24 centímetros. Y lo vas a escribir acá. Eso significa que la medida que vas a escribir en el plano debe ser necesariamente 24 centímetros. Y así vamos a empezar a completar todas las medidas, pero convertidas al valor del dibujo. Entonces, si se percatan, prácticamente ya tenemos todo hecho. ¿Está bien? Y eso me hace muy feliz. A ti te va a hacer feliz y a todos nos va a hacer felices. ¿Por qué? Porque nos va a dar ahora más ánimo para terminar la situación significativa. ¿Qué viene ahora? Viene la pregunta número 3, que es la pregunta final con la cual vamos a cerrar este video. Sigamos. Y listo, muchachos, para terminar la situación significativa de la sesión número 2, pasamos a la pregunta número 3, que básicamente es modelar y visualizar el plano que debes haber estructurado. Esta tabla representa la información que habíamos conseguido en la pregunta número 2. La casa, el dormitorio, cocina, baño, sala, comedor tienen sus dimensiones propias y ahí está estipulado todo lo que deberías colocar en medidas exactas en la hoja Bon A4. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tú dibujas tu plano en la hoja Bon, puede ser también una hoja cuadriculada, pero ideal sería una hoja Bon a escala todo. Las medidas deberían coincidir con lo que hemos conseguido en la tablita. Por ejemplo, la medida del ancho y del largo de la casa son 20 centímetros y 24 centímetros respectivamente. Y lo vas a medir bien bonito. Y va a entrar dentro de la hoja Bon. O sea que esa parte no te preocupes porque ya lo hemos generado a escala, como se dice. Los dormitorios deberían tener 10 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo, ¿no? Y eso también lo vamos a ubicar por acá. 8 centímetros de ancho y 10 de largo. Y lo mismo sucede para el otro dormitorio. Para la cocina y el baño son las dimensiones las mismas. 8 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo, ¿no? Cocina y el baño. Y finalmente para la sala comedor, la medida de su ancho debe ser de 20 centímetros, cosa que ya está referenciado
por también el ancho de la vivienda, y los 20 centímetros, o perdón, los 10 centímetros de largo, que hace referencia al largo de la sala comedor. Y listo, muchachos. Eso debe ser lo que tú tienes que hacer en tu hoja. ¿Está bien? Entonces lo haces bien bonito, lo esquematizas, haces las medidas, todo, y lo representas tal y cual lo estamos trabajando en esta diapositiva. Ahora sí, en el siguiente video estaremos hablando de la retroalimentación y obviamente necesito que estés muy atento porque sobre esa base van a venir las preguntas de las actividades complementarias. Nos vemos, muchachos. Cuídense bastante.